Bueno, vamos a aprovechar a hacer el recorrido de lo que fue el cierre de la bolsa. Tenemos a Avi Gatenio, experto en asuntos financieros. ¿Cómo estás, Avi? Bienvenido al programa. Hola Pedro, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto. Y el gusto es todo nuestro. Gracias por estar con nosotros. Ayer que estuve Bueno, conversando contigo sobre las posibilidades de la bolsa, de hoy tú decías, no, esto va a corregir hoy, porque así los resultados de que la inflación va a dar señales menores para los Estados Unidos tiene muchos días subiendo. Y realmente que, bueno, corrigieron sobre todo el sector tecnológico y la The Magnificent Seven. Que quisiera que nos hicieras un resumen, por favor, y gracias. así es, Pedro. Bueno, la noticia o la data de inflación fue mixta, a pesar de que bajó la inflación en general en los Estados Unidos 0,1%. El core inflation subió un 0,1%, desanimando a los mercados o quitándole las esperanzas de que pronto pudiese haber un recorte de tasas, que es lo que ha mantenido las alzas del mercado en los últimos meses. Y por ende lo que más corrigió son los sectores tecnológicos, que son los sectores que más han gozado de ganancias y de alzas importantes en los últimos meses. Hoy vimos caídas muy fuertes, sobre todo por decir de acciones como Tesla, que bajaron como 9%, el sector de semiconductores bajó más de un 3%, con Nvidia que corrigió más de 5%, porque son el tipo de acciones, pues como dije antes, que más se han beneficiado de la subida o de esa esperanza de que haya un recorte de tasas pronto. Sin embargo, vemos en sectores no tecnológicos, como por ejemplo Costco, que es el sector de consumer, que también sufrió una caída fuerte de cerca del 5%, porque también es una acción que ha subido más de un 60% en lo que va de año. Entonces, cuando vienen este tipo de data que no es la más favorable, los mercados tienden a retirar ganancias y esperar a ver qué es lo que viene o qué es lo que puede decir la Fed en las próximas semanas. Sí, bueno, empieza nuevamente un ciclo de utilidades, empieza por el sector bancario, que yo no sé cómo organizan ese reporte de utilidades, pero bueno, el sector bancario tiene en las próximas semanas, 2 semanas, empresas como Goldman Sachs, JP Morgan, American Express, Citibank, que van a dar resultados. ¿Cómo ves este sector? Bueno, el sector bancario el trimestre pasado reportó bastante bien, pero recuérdate que cada mes que pasa con unas tasas así de altas, eh, puedes empezar a poner en riesgo el sector bancario. No así se vio en el último stress test que se le hicieron a los bancos hace aproximadamente unas 3 semanas atrás, casi un mes. En junio se hizo lo que hacen normalmente la Fed para ver qué tan sólidos están los bancos, cómo está el tema de la liquidez, etcétera. Salieron muy bien parados. Eso nos hace entender pues que los bancos siguen estando bien, pero eventualmente ya no podrían estarlo. Entonces, estos resultados que van a empezar el viernes en el sector bancario van a dar una pista de cómo Lo de la empieza a economía. afectar los 2 años de tasas tan altas como se han mantenido, o año y medio. Va a empezar a dar una pista si todavía la economía aguanta más, unos meses más así, o eventualmente eso puede forzar a que la Fed tenga que adelantar la decisión de recortar las tasas para no dañar al sistema bancario, que recuérdate que en economías de primer mundo, como en los Estados Unidos, el sistema bancario es la columna vertebral de las finanzas y de la economía del país, porque es la que otorga los créditos para los crecimientos, para el consumo, para la compra de viviendas, para la compra de vehículos. Entonces, si los bancos empiezan a estrangularse porque la gente no pide crédito, eso pudiese empezar a afectar al sector. Ujú. También viene un periodo electoral en los Estados Unidos que es muy sensible a las decisiones del mercado y uno nunca sabe cómo los inversionistas van a tomar que se decida por el Partido Demócrata y Republicano. Fíjate que no te estoy nombrando los candidatos a propósito, porque no se sabe todavía si va a ir Biden o no. Sí, la verdad que son unas elecciones bastante controversiales en los Estados Unidos, porque por un lado pues hay un candidato que la mayoría de la población considera que ya está muy anciano, que quizás no está ya en condiciones de regir la primera economía del mundo, y por otro lado el otro candidato es bastante controversial, bastante radical. Entonces son unas elecciones que se sale de lo común. Sin embargo, por experiencias anteriores, los años electorales tienden a ser años que cierran de manera positiva.
sea cual sea el ganador, va a tratar de mantener el cierto optimismo por lo menos hasta final de año. Pero sin embargo, en el transcurso de aquí, en lo que comienzan las campañas electorales, sí los mercados van a empezar a tener cierta volatilidad dependiendo de lo que prometa cada candidato, en qué sector se enfocan. Por ejemplo, sabemos que el presidente Biden, el actual presidente, se enfoca mucho en las energías limpias, está muy enfocado en los semiconductores. Trump ha prometido mucho sobre el Bitcoin, sobre la libertad del Bitcoin. Entonces empiezan a verse las cartas de los dos contendores. Entonces ahí es donde va a empezar la volatilidad en los mercados. Suponemos que a partir ya de finales de agosto, empezando septiembre, que ya faltarían unos 3 meses para las elecciones, que son en noviembre. Está bien. Mira, en cuanto al petróleo también, porque nos interesa mucho aquí en Venezuela, sobre todo por el precio, está ya por encima de $80, $82,89. La OPEP ha recortado la producción y bueno, en Estados Unidos han señalado que los inventarios han disminuido considerablemente. Vemos también que hay un cambio de concepto sobre los vehículos electrónicos, porque dicen, bueno, ok, vamos a ahorrarnos esto en contaminación, en tal y tal. Pero el problema está también en qué pasa con esas baterías de litio que terminan siendo más contaminantes que el propio petróleo y qué va a pasar con eso. Bueno, la transición a energías limpias ha demostrado ser mucho más lento de lo que los mercados esperaban hace unos años atrás. La transición a vehículos eléctricos y a energías más limpias ha sido muchísimo más lenta, más pausada, más accidentada de lo que se podían imaginar, o más enrollada de lo que se podían imaginar. Por lo tanto, hay petróleo para rato, como se dice, y el petróleo ahorita está en una ventaja porque tiene dos factores que van a influir mucho sobre ella, que si hay un recorte de tasas, pues eso estimula el consumo y por lo tanto habría mayor crecimiento en China, en países productores de consumo masivo, y por lo tanto eso obligaría o presionaría hacia el alza en los precios del petróleo. Pero por otro lado, recuérdate que tenemos unas tensiones geopolíticas en el mundo, la guerra entre Israel y el Hezbollah, el Hamas. Eso termina afectando, eso crea cierta tensión entre Rusia y Ucrania, hay ciertas tensiones con Taiwán, entre China y Taiwán. Todas esas tensiones geopolíticas benefician al petróleo y por eso el petróleo se ha mantenido sobre esos niveles, y también está esta expectativa pues de que si hay un recorte de tasas, sobre todo economías como la de China, que han quedado rezagadas después del COVID, deberían de experimentar otra vez alzas importantes. Por lo tanto, habría que tomar en cuenta que sí va a subir todavía más el precio del petróleo. Excelente. Bueno, Avi, te doy las gracias por estar con nosotros. Sé que estás súper ocupado. Un Así que placer. gracias y bueno, espero... Por favor, un verdadero placer. Igualmente, espero vernos muy pronto. Un abrazo. Igualmente, Avi Gatenio, experto en asuntos financieros. Vamos entonces a un momento de publicidad. Les voy a hablar de Fospuca. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Por la limpieza, pasión por Venezuela. También les voy a hablar de EcoGreen. Llegó la luz, deja que EcoGreen te ilumine. Más de 6 décadas brindando sistema de iluminación de primer mundo. Aquí en Venezuela, es un gigantesco estadio hasta una pequeña mesita de noche, pasando también por galpones, estacionamientos, comercio de cualquier tamaño. Su diversidad y tecnología en luminarias industriales es asombrosa. Y sí, así es para las industrias. Imagínate esa calidad en tu casa. EcoGreen, la luz premium de Venezuela, su Instagram EcoGreenBE. EcoGreen con doble C, de calidad certificada internacionalmente. Teléfono 0412-217-1839. Y este mes, Inter siempre te da más. Más internet con planes de 100, 200 megas, 1 giga de velocidad, al 50% de descuento por 6 meses. Más entretenimiento, son 150 canales de televisión, más libertad con Inter Go para que veas dónde y cuando quieras. ¿Qué esperas? Contrátanos ya. Visita a los agentes autorizados y puntos Inter. La fibra de Inter siempre te da más. Bueno, vamos a otra canción. Tenemos ya la tercera de los Bee Gees. Andy Gibb, el hermanito chiquito, con Don't Throw It All Away, My Love. Don't Throw It All Away.
Empezamos el año en su compañía.